Sí, lo que vos digas. Bueno, yo no. Trigonometría para sacar la longitud de la sombra. Perfecto. Eso es lo que hay que hacer. De ahí, bueno, ¿Alguien tiene algo más que agregar o decir? no llegué al resultado final porque no me acordaba si estaba bien planteada la tangente nomás. Ah, bueno, eso Yo, viene bien que lo plantees vos, porque acá hay un repaso muy fuerte que hay que hacer, ¿no? No Hay toco que trigonometría, repasar sí. trigonometría, señores. yo ¿Mm? llegué a lo mismo, solo que bueno, calculé ya X, que da 18 metros, 18,8. A ver, para darles una ayuda, de acá en más, recuerden que la tangente de 45 grados era 1, ¿bien? Entonces, si la tangente, digamos, es menor a 45 grados, si ustedes están buscando la sombra, básicamente se va a alargar, la sombra va a ser más larga que la altura, ¿sí? O viceversa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. A mí me da como. La tangente era opuesto sobre adyacente. Y acá tengan que tener cuidado, porque ojo, porque esto es todo válido. Ustedes pueden usar alfa o beta. Hay 4 maneras distintas de plantear el ejercicio. Perdón. Lo que les estoy diciendo es que la tangente de 45 es 1. Entonces, de acuerdo a qué usen como opuesto o qué como adyacente, cuando la pendiente es de 45, que es 1, les va a decir que la altura es igual a la sombra. Si es menor, la tangente le va a decir que la sombra es más larga que la altura. Y si no, le va a decir al inverso, ¿no? Sí, se entendió. Creo que a mí la sombra me da 50 metros más o menos. Ah, no tenemos. ¿Por qué no nos llega internet al... ¿Hace cuánto? Ahora. Y ahí en el cosito debe haber tiene una sola. ¿Dónde cerquita tiene una sola? Y Sí, Hernán, tenés razón, yo me equivoqué, en vez de 15 puse 5 metros, la altura del árbol. Leí mal. Entonces es 50. Listo, gracias. Ya estaba entrando en pánico. Gracias. Sean cuidadosos en estos ejercicios en qué definen como opuesto y cuál como adyacente y cuál es la incógnita. Ya les vuelvo a decir, hay 4 formas de resolver estos ejercicios. Con el seno, el coseno, puesto arriba o abajo, o sea, ya sea que lo definan como tangente o cotangente, de alfa y de beta. Hay 4 formas. Si ponen los datos bien, lo pueden resolver, tiene que dar por las 4 maneras igual, pero tienen que plantear bien el cálculo. Normalmente utilizamos como ángulo de referencia el alfa y utilizamos al opuesto a alfa, ¿cómo que se llama? Como la sombra y como adyacente a la altura. Eso es lo normal, pero se puede plantear de cualquiera de las otras maneras. ¿Está claro? Sí, sí. Sí, perfecto. ¿Cuánto les dio la altura?
50,6 me dio a mí. La sombra proyectada, La altura no, 50,6. señorita, la altura es dato, parece Perdón, que es 15 la acá. sombra quise decir. A mí me dio lo mismo, pero hice tangente de alfa por altura igual a la sombra. Está bien. Porque en ese caso, digamos, usted despejó el opuesto. Podría despejar el adyacente si toma el ángulo de 16,5 como tomó acá. Y en ese caso, digamos, hubiera sido al revés, ¿no? En vez de calcular la tangente, tiene que usar la cotangente. Por eso les digo que tengan que ser cuidadosos. El ejercicio que le sigue es lo mismo, solamente que seguiríamos de atrás para adelante, ¿no? No sé cuál es el ejercicio siguiente. Léelo si ¿A querés. qué latitud sur se encontraba una escuela rural, sabiendo que el día 21 de marzo el mástil de su bandera de 6,5 metros proyectaba al mediodía una sombra igual de magnitud a su altura? Dice. Vamos a lo mismo. Tal cual. Ve que es todo parte de lo mismo, es toda una demostración de que manejan todo este tipo de cosas. Mirá, lo primero más fuerte que me decís ahí está definido en el ¿cómo que se llama? En el propio enunciado. Léelo de nuevo. ¿A qué latitud sur se encontraba una escuela rural, sabiendo que el 21 de marzo el mástil de Ahí, su bandera... Para ahí. 22, en el equinoccio. Exacto, ese es el primer dato importantísimo. O sea, ¿dónde están cayendo los datos, los rayos perpendiculares? En Ecuador. Ese es el primer dato que yo... Cuando vos estás leyendo, lo primero que me genera en mi cabeza es eso, los rayos están cayendo perpendicular al Ecuador. ¿A qué latitud? Y fíjate qué parámetro te dice. Acá en la tabla me dice que la declinación es 0 grados 5 segundos. No, automáticamente yo en mi cabeza dije esto está a 45 grados. Decime por qué. ¿Cómo? Perdón. Ya te respondí, la latitud es 45 grados. Ahora explícame por qué. Porque da una misma 45 sur. sombra que la que tiene el mástil. Exacto. Ve que tiene mucha simpleza esto, tiene una lógica completa, pero hay que manejar estos datos. Hay que manejar las herramientitas estas. Estoy corrido 45 grados del Ecuador. El seno y el coseno son iguales. La tangente es 1. Ok. ¿Todo el mundo nos sigue con lo que estamos hablando? ¿O estamos hablando en chino básico ya? ¿Quién no entiende? Que aparezca. No, profe, no entendí. ¿Con quién tengo el gusto? Mario me llamo. Mario. ¿Qué es lo que no entendiste, Mario? No, ¿por qué 45 grados? Esa era mi duda. Ahí plantean el ejercicio que está hablando el compañero, que dice que la sombra, ¿sí? Y la altura son iguales, ¿no? Decía. Sí. Bien. Ese caso de que la sombra es igual a la altura es únicamente cuando el caso de la tangente vale 1, y eso es para un ángulo de 45 grados. Te desafío a que agarres una linterna, ¿sí? Y proyectes sombra con un palito, qué sé yo, con una regla de 30 centímetros, y que te fijes, digamos, que trates de ver qué ángulo estás teniendo con la linterna respecto al palito ese, cuando la sombra mide 30 centímetros igual que la regla. Si lo haces bien, eso te va a decir que vos tenés angulada 45 grados la linterna respecto de la regla esa. ¿Te das cuenta? Y la tangente vale 1. Entonces, cuando él dijo que la fecha era en el equinoccio, me estuvo diciendo de que los rayos estaban cayendo perpendiculares al Ecuador. Y yo automáticamente le respondí, vos estás ubicado a una latitud de 45 grados. No sé si norte o sur, en este caso decía sur, estaba definido. ¿Te das cuenta? Claro, ahora entiendo. Gracias, profe. ¿Me seguiste, Mario?
Sí, o sea, te sigo. Un poco lento, pero te sigo. Esto es como tratar de armar un rompecabezas. Es una cuestión de subir arriba a la bicicleta y empezar a pedalear hasta que te hagas ciclista. No pretendemos que lo manejen como lo manejamos todos los días nosotros, pero que al menos lo acrediten de que de alguna manera, si alguna vez se topan con algún problema en producción de esto, tengan los elementos suficientes para resolverlo. ¿Está? Sí, profe, sí. Esa Gracias. es la idea. Metan. ¿Qué pasa el que sigue? Repasen por favor aquellos que no recuerdan trigonometría un poco. Cualquier cosa que necesiten, cuenten con nosotros. Si no, siempre hay algún primo, prima, tío que algo de trigonometría saben. Y si no, a los muchachos o a los ayudantes de matemática o de física, no sé, lo que haga falta. Vamos como la radiación astronómica, vamos haciendo una integración hacia atrás de todo lo que venimos viendo. Me gustaría que alguien hiciera en un papel a cuánto equivale en coma 23, 27 minutos, 23 grados, 27 minutos. Que lo demuestre. Para ser exacto, 23 grados 27 minutos no significa 23 grados y medio, significa 23,45 grados. ¿Podría alguien explicarme de dónde saco esto que digo? En hoja ni idea. Con calculadora sí. ¿Cómo? Estoy planteando que repasen la conversión del sistema decimal al hexadecimal. Que creo que en algún lado lo tienen que haber visto también, seguramente. Profe, ¿no se multiplica el decimal por 60? En realidad es al revés, digamos. O sea, depende de cómo lo plantees. Claro, Sí, para claro. pasar Bueno, de con coma a grados y minutos. ¿Cómo? Para pasar de 23,45 a 23,27, 23 grados 27 minutos. Bueno, en ese sentido sí hace lo que vos decís, pero yo te lo di como resultado. Y si te lo pongo de 23 a 27, ¿qué cuenta hice yo para decir que era 23,45 y no 23,5? Ah, no sé. Al revés de lo que vos dijiste, plantea la regla de 3 simple. En vez de multiplicar, dividís. ¿Cuánto representa de grado
los 27 minutos. Esa es la regla de 3 simple. Y la regla de 3 simple es 1 grado 60 minutos, 27 minutos, ¿cuántos son de grado? Entonces es 27 dividido 60 y te da 0,45. ¿Me siguieron o estoy hablando como los locos ya? ¿Me comprendiste lo que dije? Sí, perdón, tenía el micrófono desactivado. Ah, bueno. Joya. ¿Alguien no entendió? ¿Alguna otra duda? No hay problema que lo hagamos con la calculadora nomás. ¿Cómo? No hay problema que lo hagamos con la calculadora nomás. Si sabe lo que va a hacer y lo hace correctamente y así lo pone en los exámenes, no hay ningún problema. El tema es que comprenda qué es lo que está haciendo y cómo se hace. Algunas veces nos han preguntado hasta eso, cómo manejarle cada uno la calculadora propia. Imagínate que hay 250 modelos y que algunos apretar los botones del Shift antes y otros los botones del Shift después, nos volvíamos locos con eso. Manéjenlo como ustedes quieran. El tema es que lo utilicen correctamente, no hay problema, señores. No, perfecto, gracias. ¿Quiere hacerse una planilla de cálculo para eso y tenerla preparada? Con todo gusto. Sean buenos profesionales lo más eficiente posible. ¿Queda alguna duda respecto de estos temas que creen que no pueden resolver? En todo caso, si no, les plantearía que Ariel, ¿vos tenés ganas, Ariel, de avanzar un poco más o no? Sí, Ángel, ya preparé el tema. Agarré el material, lo doy, no hay drama. Yo te diría que sí, que avancemos un poquito porque descomprime un poco más la clase que viene y los pone a ellos en autos como para leer más el tema de radiación y despejar dudas. Sí, lo puedo dar el tema, incluso tengo ahí para dar ejercitación también, así que lo podemos dar completo. Creo que llegamos bien con el tiempo. Bueno. ¿La presentación es la misma o retocaste algo? No, mínimo, después te lo paso. Dale, avísame nomás cuando lo cargues. Dale. Ángel, ¿te puedo hacer la última pregunta, que es una teórica de acá de la guía? Por favor, sí, para eso estamos. Dice, ¿qué factor considera preponderante la existencia y distinción de las estaciones del año sobre el planeta Tierra? ¿Qué serían? Los factores serían la rotación, no, la traslación y la inclinación del eje. Andá sacando de a una y pensá qué pasa si esta está o no está. Si la cosa sigue o no. En términos de la pregunta. De todo lo que me dijiste. No sé si me entendés, ¿no? No. Es como si vos vas a hacer tenés una receta con ingredientes para hacer una torta o una comida. Entonces vos decís, si le saco y le pongo esto, ¿cambia la receta? No, la verdad que no cambia mucho. Le puede modificar un poco el gusto, pero sigue siendo una torta. ¿Entendés? Ahora, si le saco este ingrediente, si le saco este ingrediente ya no es una torta, pasa a ser un puré o pasa a ser cualquier otra cosa, un asado, pero no una torta. De todo lo que mencionaste vos, ¿cuál crees que es el que más impacta en eso que vos preguntás? La traslación. Bueno, la traslación sí. ¿En conjunción con cuál más? La traslación es necesario que se define el movimiento. Si no tenemos el movimiento, en la traslación obviamente no hay una variación, ¿no? Por supuesto. Eso sumando con la inclinación del eje. Exacto, esas dos son las sine qua non. La rotación puede ser un poco más lenta, un poco más rápida, ¿sí? Me va a cambiar si fuera en todos los lugares, si el planeta no daría vuelta o no, pero básicamente lo que me está definiendo lo que vos preguntás es eso, es la inclinación que tenemos con
la vuelta que le pega la Tierra alrededor del Sol. Esas son fundamentales. Perfecto, gracias. No, por favor. Vamos, vamos, que estamos de oferta, vamos. ¿Arrancamos? ¿O siguen las preguntas? Como ustedes digan. No, como los alumnos digan. Por eso. A ello me refería con ustedes. Ah, bien, bien. Si no, de última, después le pregunto por el chat de Skype. No, si tenés alguna duda ahora, meté nomás, ¿eh? Sí, si no. De todas maneras, es lo que yo les dije antes. Seguramente no queda extinto el tema acá, digamos. Se van a topar si siguen trabajándolo con algunos pequeños detalles que por ahí le van a ir surgiendo en el trabajo que hagan. Entonces, lo importante que tienen que hacer es agendarlo a eso, ¿sí? Tomen nota para poder volcarlo a la próxima clase. ¿Y por qué en términos, digamos, de la clase así lo respondemos para todo? Porque por ahí cada alumno tiene una pregunta, pero cada pregunta respondida a todo el grupo, estamos dando todas las respuestas juntas. Pero es muy probable que las dudas que tenga uno las tenga otro, aunque no se anima a preguntarlas. Y eso nosotros lo sabemos. Por eso hacemos esto. Bueno, arrancamos entonces. Meta. Dale, Comparto pantalla. te pongo a grabar. Buen provecho, Ángel. Bueno, Ángel había llegado con la parte netamente teórica hasta lo que es radiación astronómica, que es lo que encontramos a tope de la atmósfera, digamos. Ahora les voy a contar un poquito qué pasa desde que la radiación entra a la atmósfera y como ya algunos de los chicos había nombrado, qué era lo que uno esperaba con la duración del día que afecte desde el tope de la atmósfera hasta la superficie, nombró las nubes. Eso es uno de los factores de atenuación. Entonces vamos a ver qué pasa con la radiación entonces, desde que llega al tope de la atmósfera, o sea, desde el Sol hasta el tope de la atmósfera, y qué pasa hasta que llega al suelo y todos los procesos que desencadenan. Los temas, voy a hacer una pequeña reseña del espectro electromagnético y vamos a ver todos los componentes de radiación. Estos son los componentes de la radiación que vamos a ver como para terminar en un concepto que integra todos los componentes anteriores. Radiación global, albedo, radiación terrestre, radiación atmosférica, termina todo en radiación neta. Después vamos a ver algo de caracterización y medición muy, muy cortito. Acá les muestro el espectro electromagnético que, como Ángel les comentó, se clasifica según la longitud de la onda de la radiación. Y acá tenemos en lo que sería un eje X, los valores de esa longitud de onda. E inversamente proporcional a la longitud de onda, la frecuencia. Nosotros nos vamos a centrar en la longitud de onda, en cuánto mide esa onda, para clasificar las diferentes radiaciones. Entonces, por ejemplo, entre los 400 nanómetros y los 750 nanómetros,
tenemos lo que es la parte visible, lo que es visible para el ojo humano. Por encima de los 750 nanómetros tenemos longitudes de ondas largas, de menor energía. Eso de menor energía, repasen o vean con cuáles de la ley de radiación que le dio Ángel se relaciona. Y por debajo de lo que es los 400 nanómetros, tenemos radiaciones de onda corta, que son de alta energía. Y ahí tienen el nombre de alguna de ellas. Lo que vamos a ver más nosotros dentro de lo que es, si se quiere, la meteorología y principalmente la parte aplicada a la biología, va desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. El resto de las longitudes de onda en nuestra materia no son, perdón, no son tan importantes. O al menos nosotros no las tenemos en cuenta. Esperen que tome un mate que me... Entonces, llegamos, como les decía, desde el Sol, de la radiación que emite el Sol, relacionando esa radiación con la constante solar, la I de coseno y relaciones geométricas y trigonométricas, llegamos a lo que es radiación astronómica, que es la cantidad de energía recibida en el límite superior de la atmósfera sobre una superficie horizontal por unidad de superficie por unidad de tiempo. Esto ya lo vieron con Ángel. Ahora, esta radiación empieza a penetrar en la atmósfera y en la atmósfera sufre atenuación por dispersión, absorción o reflexión. No vamos a entrar en detalle de eso, que es cada cosa, es física, pero esa atenuación es hasta el 53%. Y llega a la superficie terrestre como radiación global, o sea, la diferencia entre radiación astronómica y radiación global es, bueno, una diferencia es una se mide a tope de la atmósfera, otro se mide en la superficie terrestre, también en un plano horizontal, y principalmente lo que pasó es que se atenuó esa radiación astronómica al haber pasado a través de la atmósfera. Fíjense que yo acá en cada una de los componentes de la radiación que les voy a nombrar, le pongo entre paréntesis OC, que es onda corta, U o L, van a ver más adelante, que es onda larga. Entonces, hasta acá no hubo cambio de calidad de radiación, o sea, sigue siendo radiación de onda corta tal cual es la emitida por el Sol, pero atenuada. Acá tienen una primera aproximación de la definición, que la radiación global la definimos como RG, es igual a la radiación directa más la radiación difusa. Para que tengan en cuenta, la radiación directa es la que hace sombra. Eso en un día despejado es la que llega directamente desde el tope de la atmósfera hasta la superficie, y que llegue directa no significa que no tenga atenuación, tiene atenuación. Y se le suma lo que es radiación difusa, que la radiación difusa es aquella que primero interactuó con algún tipo de obstáculo, como puede ser una nube, un rebote en alguna estructura, no sé, una copa, un árbol, etcétera, pero principalmente vamos a hablar de lo que es la radiación que llega, que no llega directamente, no hace sombra. Por eso, fíjense que en un día despejado el 90% de la radiación es directa, el 10% es difusa, y en un día nublado el 100% es difusa. De hecho, en un día nublado es muy difícil que nosotros percibamos sombra. Por eso es la relación que yo les digo para reconocerla, ¿no? La directa hace sombra, la difusa no hace sombra, pero está presente. Tenemos entonces la radiación en superficie, radiación global. Y acá vamos a entrar en un pequeño apartado de dos fórmulas o de dos formas de estimar la radiación global. Fíjense que estamos hablando de estimación, porque hasta acá no estamos midiendo nada, no tenemos ningún instrumento para medir, hasta ahora, después vamos a ver, pero hasta ahora no tenemos ningún instrumento para medir, entonces lo que hacemos es estimar. Y tenemos básicamente dos formas, o al menos les mostramos nosotros dos formas, que es la de Penman y la de Black. Fíjense que ambas dependen de la radiación astronómica, o sea, la radiación global en ambas dependen de la radiación astronómica.
Y esa radiación astronómica está multiplicada por un término que ni más ni menos lo que nos está indicando es cuánto se atenúa esa radiación astronómica. Porque fíjense que en ambas ecuaciones, este término, ahora vamos a ver que en ninguna de las dos ecuaciones, este término que está entre paréntesis es 1. Entonces ahí ya nos está indicando que un término menor a 1, o sea, entre 0 y 0,9 si se quiere, pero vamos a ver que es menor, multiplicado por radiación astronómica ya nos está diciendo que nunca la radiación global va a ser igual a la astronómica. Penman considera que la radiación global es igual a radiación astronómica por 0,18 más 0,55 por heliofanía relativa. Esto, discúlpame Ángel, esto lo comentaste lo que era heliofanía ya. Bueno, si no me confirman, le hago un... Espera que tenía muteado el micrófono. Hablé de H grande o HTA, heliofanía teórica astronómica. Hablá vos de la heliofanía efectiva y de la relativa y de cómo se mide. Bien, esta H grande es la que Ángel les comentó que era la heliofanía teórica astronómica, o sea, cuánto dura el día como brillo solar en un lugar según la época del año y la latitud, ¿no? Pero es tomada a tope la atmósfera, digamos. Es decir, sin la presencia de nubes, como dijo un compañero, si tenemos en cuenta los momentos del día en que la nubosidad intercepta la radiación y hace que esa radiación no llegue a la radiación lumínica, ¿no? Estamos hablando, no llegue a la superficie, eso es lo que conocemos como heliofanía efectiva. Entonces, un ejemplo para que les quede bien directo, Ángel le dijo que durante los equinoccios en cualquier lado del planeta, en cualquier lugar del planeta, la heliofanía teórica astronómica es 12 horas. Entonces, ¿qué pasaría en un lugar que nosotros consideremos ese día si durante 6 horas hay nubosidad? Tenemos 6 horas de luz y 6 horas de nubes, por lo cual la heliofanía efectiva son 6 horas. Esta relación entre heliofanía efectiva y heliofanía teórica astronómica se conoce como heliofanía relativa. Después vamos a ver el instrumento con el cual se mide. Si tenemos que en ese día hubo 8 horas de nubosidad, 4 horas fueron de heliofanía efectiva. Y ahí tenemos las diferentes proporciones o los diferentes valores de heliofanía relativa. Entonces, que les quede bien el concepto de que la heliofanía relativa es la relación entre la cantidad de horas que llega luz, radiación lumínica a un lugar, según la latitud y la época del año, y la cantidad de horas que deberían haber llevado según esa época y lugar. Fíjense entonces que a lo sumo, como valor máximo, este valor, ¿cuándo puede ser? Más allá de las horas, en valor absoluto, ¿cuánto puede ser? Este valor varía entre 0 y 1, ¿no? 0, si esto es 0, o sea, todo el día nublado, la heliofanía efectiva fue 0, dividido la heliofanía teórica astronómica, que no me importa cuánto fuera, va a dar 0, y si no hubo nubes, la heliofanía teórica astronómica va a ser igual a la efectiva, va a ser 1. Entonces, ¿qué pasa con este término? Si la heliofanía relativa fue 1, o sea que no hubo nubosidad, como máximo la radiación global va a ser 0,73 o el 73% de la astronómica, ¿se entiende? Siempre y cuando no haya habido nubes. Ahora, el otro caso, el otro extremo, supónganse que estuvo nublado todo el día, esto se hace 0, todo este término se hace 0, por lo cual la radiación global fue un 18% de la astronómica. Entonces, Penman utiliza como factor de atenuación la heliofanía relativa. Black
Fíjense que, bueno, lo que decía es de vuelta, radiación global igual astronómica por un término. En este caso, este término está afectado por esta N, que fíjense lo que dice acá. Es la nubosidad en octavos. La nubosidad en octavos es el observador meteorológico en una estación meteorológica, mira el cielo, imaginariamente lo divide en 8 porciones, como si fuera una pizza. Disculpen la hora de la que hablo de alimentos. Y si supónganse que la nubosidad, cuando mira el cielo y la divide en 8 partes, había nubes que cubrían toda esta parte, subjetivamente dice que había, supónganse que dice esta y esta porción estaban ocupadas, dice que hay 3 octavos. O sea, igual a n. 3 de las 8 porciones en la que dividió el cielo imaginariamente tenían nubes. Bueno, ese valor 3 octavos, expresado en décimos, o sea hay que ser 3 dividido 8, se pone en la fórmula y se saca el valor de radiación astronómica. Perdón, el de radiación global. Radiación astronómica, no lo dije, pero ya lo vieron con Ángel, se saca de la tabla según latitud y época del año del lugar considerado. Entonces fíjense que en definitiva las dos fórmulas para calcular radiación global consideran a la radiación astronómica afectada o atenuada por algún parámetro que en definitiva nos está indicando la nubosidad, porque la nubosidad es el mayor factor de atenuación de la radiación. Más allá de que lo exprese como nubosidad en octavo o como heliofanía relativa, siempre estamos hablando de formas de expresar la nubosidad. Tienen para hacer en la guía, después lo vemos, algún ejercicio, utilizan cualquiera de estas dos fórmulas. Coeficiente de reflexión o albedo. El albedo, fíjense, el albedo sería un factor de atenuación, en este caso, de lo que va a quedar en el suelo. Ahora vamos a seguir viendo. El coeficiente de reflexión o de albedo se puede expresar en R o alfa, incluso en algún lugar lo vi como A, pero bueno, lo importante es que ustedes lean lo que lean, de qué forma lo expresa, que lo expresa en la literatura. Es la relación entre la radiación reflejada y la radiación incidente. Después, si lo expresan en porcentaje, lo multiplican por 100, y si no, puede quedar en términos de 0,1, ¿no? 0,4 o 40%, como ejemplo. La radiación incidente es ni más ni menos que la radiación global. Que hasta acá ya saben cómo calcularla. Y la radiación reflejada generalmente es la incógnita. ¿Por qué? Porque el alfa es conocido. Y es conocido según, o sea, el alfa, que es el albedo, es conocido. ¿Por qué? Para cada tipo de superficie hay tablas de albedo. Entonces, por ejemplo, el mar en calma tiene este valor de albedo. Esto está en porcentual, por lo cual un bajo albedo quiere decir que refleja poco, absorbe mucho. Y en el otro extremo de esta tabla está la nieve fresca, con un alto porcentaje de albedo. Es lógico, ¿no? La nieve fresca, blanca, refleja mucho y absorbe poco. Entonces, que le quede el concepto de eso, que el albedo es, el coeficiente de albedo de reflexión es la relación entre la radiación reflejada y la incidente. Ahora, vuelvo acá atrás, permítame. Si hay parte de la radiación global que fue reflejada, quiere decir que hay parte que entró al suelo. Cuando la radiación entra al suelo, lo que hace es aumentar la energía calórica del suelo. Nosotros ese aumento de energía calórica la observamos o la medimos a través de un termómetro. Vamos a ver que a mayor radiación absorbida por el suelo, vamos a tener mayor temperatura. ¿Y qué pasaba según Stefan Boltzmann cuando un cuerpo tenía temperatura por encima del cero absoluto? Emitía radiación. Ahora, entonces, la radiación terrestre es la radiación emitida por la Tierra
debido a que tiene una temperatura mayor al cero absoluto. En término medio, 15 grados centígrados, aproximadamente como término medio, son 288 Kelvin. Entonces, la Tierra, por haber absorbido radiación, tiene una temperatura por encima del cero absoluto, por lo cual, por Stefan Boltzmann, emite radiación. Emite radiación hacia ¿dónde? Hacia la atmósfera. Y acá fíjense que ya cambiamos. No dice más OC, como era la radiación astronómica o la radiación global. Acá ya tenemos radiación de onda larga, ¿se acuerdan? El espectro electromagnético del visible hacia la derecha. ¿Y por qué es eso? Les repito, vuelvan a las leyes de radiación que les mostró Ángel y van a ver que hay una que dice que la radiación de máxima emisividad depende de la temperatura. Entonces, a menor temperatura, mayor es la longitud de onda. Por eso la radiación terrestre es de onda larga, y la solar, que tiene mayor temperatura, es de onda corta. Acá tenemos, bueno, esa comparación. La curva roja es radiación solar. Tiene mayor energía radiante, tiene mayor temperatura, por lo cual la longitud de onda a la que emite es menor. Y la Tierra, que tiene menor temperatura, emite una longitud de onda más larga. Entonces ahí ya pasamos. La absorción de la radiación por parte del suelo es lo que cambia, radiación de onda corta por onda larga. Siempre que hay una absorción va a disminuir la longitud, va a aumentar la longitud de onda. Y ahí tienen la ecuación de emisividad de la Tierra. No recuerdo ahora que la letra epsilon creo que es. La emisividad de la Tierra se expresa como el coeficiente de emisividad de la superficie, que hay tablas o es dato, según la superficie, si es pasto seco, si es roca, depende del color también, por un coeficiente que es, el coeficiente es para igualar las unidades por la temperatura a la cuarta. Y eso es la radiación terrestre. Esto voy avanzando rápido porque después les voy a proponer un ejercicio para que vayan haciendo paso a paso y vayan incorporando todos estos pasos que yo les estoy dando en forma de... O sea, vayan incorporando la teoría en la práctica. ¿Qué pasa? Hay esa radiación terrestre se emite hacia la atmósfera, como les dije, y la atmósfera tiene masa. Vimos la semana pasada que está compuesta por gases, tiene masa, pesa, digamos, y absorbe esa radiación, o parte de la radiación absorbe. Entonces la atmósfera, si la tenemos en cuenta como un cuerpo que tiene masa, actuaría con la radiación terrestre como la Tierra actúa con la radiación global, o sea, absorbe radiación. Es un cuerpo que está por encima del cero absoluto y por estar por encima del cero absoluto emite. Y está por encima del cero absoluto y quizás con menor temperatura, entonces sigue siendo de onda larga y cada vez hace más larga la onda, como les decía. Entonces la radiación atmosférica la definimos como que la atmósfera absorbe radiación terrestre, la vuelve a emitir y esa radiación emitida se denomina radiación atmosférica. O sea, es la radiación que emite la atmósfera al calentarse por la radiación terrestre. La proporción de radiación atmosférica emitida hacia la superficie terrestre es denominada contrarradiación atmosférica. Fíjense que esto es importante, ¿por qué? Imagínense que esto es la superficie terrestre, esto es radiación terrestre, lo que vimos en la diapositiva anterior, y vamos a imaginar a la atmósfera como si fuera un cuerpo, ¿no? Ese cuerpo se calienta y emite radiación en todas las direcciones, no solamente hacia la Tierra. Pero esa parte de la radiación que emite hacia la Tierra, supónganse en este gráfico medio que les pido disculpa, supónganse que estas tres flechas representarían a la contrarradiación atmosférica, porque es la parte de la radiación atmosférica que vuelve a la Tierra. Y de la parte que no vuelve a la Tierra hay una parte que
que como la atmósfera no tiene nada para retener esa radiación terrestre, se va por lo que se llama ventana atmosférica, que es longitudes de onda entre 8 y 12 micrones. El efecto invernadero se da cuando en la atmósfera hay, por ejemplo, gases que hay naturalmente algunos y otros son de origen antropogénico, pero son gases que cierran esta ventana, o sea, absorben en estas longitudes de onda, entre 8 y 12 micrones, por lo cual no dejan que esa radiación terrestre se vaya hacia el espacio exterior. Acá está un poco, bueno, acá quedó corrido. Este círculo rojo estaría acá. Fíjense que hay componentes de la atmósfera, como puede ser, por ejemplo, el ozono, el vapor de agua y otros gases como el metano que absorben la radiación terrestre, pero en determinada longitud de onda. Pero hay entre 8 y 12 micrones, esa longitud de onda no tiene nada que lo absorba en la atmósfera y se va hacia el espacio exterior. Después con Ángel, la clase que viene, van a ver cómo eso influye en el balance energético de la Tierra. Entonces, a modo de resumen, interpretando que esta línea es la superficie terrestre en cualquier punto del planeta, no importa cuál, y la consideramos como superficie de intercambio, tenemos la radiación astronómica, la atenuación, que sufre una atenuación por parte de la atmósfera, y obtenemos la radiación global. Parte de la radiación global, según el valor de coeficiente de albedo, se refleja, y se refleja como onda corta. O sea, lo que le decía, no cambia la calidad de la energía con el albedo. Perdón, no cambia la calidad de la radiación. La radiación global llega como onda corta, y lo que se refleja por el coeficiente del albedo a la superficie sigue siendo onda corta. Una parte se refleja y otra parte entra a la Tierra, aumenta su contenido calórico, aumenta su temperatura y emite la Tierra. Es lo que llamamos radiación terrestre. Esa radiación terrestre, una parte se va por la ventana atmosférica, otra parte calienta la atmósfera y vuelve al suelo o a la superficie como contrarradiación atmosférica, que en este caso ya todo es de onda larga. Si consideramos esas entradas y salidas de radiación, tanto onda corta como onda larga, que tienen lugar en la superficie terrestre, por eso yo le decía considerar la superficie terrestre como esa superficie de intercambio, ¿no?, entre lo que entra y lo que sale, se obtiene el balance de radiación o radiación neta. La radiación neta, es el corolario de todo esto, es lo que resume todas esas entradas y salidas. Entonces, si tenemos como entrada radiación global, esto Q mayúscula y Q minúscula hace referencia a radiación directa y radiación difusa, pero bueno, es radiación global de onda corta. ¿Qué otra entrada tenemos? La contrarradiación atmosférica, recuerdan lo que emitía la Tierra y era devuelto por la atmósfera, pero ya teníamos de onda larga. Es todo radiación, así que lo podemos meter en la misma ecuación. Lo importante es conocer de qué tipo de radiación estamos hablando, si es de onda corta o de onda larga, por la cantidad de energía que conlleva. Onda corta es mayor energía, onda larga es menor energía. Y las salidas que consideramos es la radiación solar, en verdad esto es radiación global, sería radiación global reflejada, que es la radiación global afectada por el albedo. Fíjense que es Q mayúscula más Q minúscula, que es esto de acá. Si a eso lo afectamos por el albedo, tenemos la radiación global reflejada. Eso es una pérdida, no pasa a través de esa superficie de intercambio que decíamos que era la Tierra. Y otra salida es la radiación terrestre, que como habíamos visto es de onda larga. Todo eso metido en una ecuación es esto que vemos acá. La radiación neta es igual a la radiación global afectado por el albedo, 1 menos el albedo, porque si el albedo representa lo que se refleja, acá tenemos lo que se absorbe. Y a eso le sumamos la contrarradiación atmosférica menos la radiación terrestre. Fíjense que esto es
esto se vería bien si yo desarmo esta ecuación. La radiación neta, entonces lo que me queda es la radiación global afectada por el albedo, más la contrarradiación atmosférica, menos la radiación terrestre. Esto tengan en cuenta el símbolo que está acá. Sí, Ariel, mencionarles ahí el primer término completo, que es 1 menos el albedo. Sí. RG por 1 menos alfa, en realidad es radiación absorbida. Claro. Sí, yo les dije, a ver, no sé si me equivoqué o me confundí. Yo le dije que alfa era lo que se reflejaba. Representa lo que se refleja, la parte de lo que... La relación entre lo que incide y lo que se refleja. Está bien, arriba donde vos tenés radiación solar reflejada, fíjate que tenés la global por alfa, pero acá tenés la global por 1 menos alfa. Claro. 1 menos alfa es el complemento, lo que te queda de lo que se reflejó. Con lo cual, lo que te queda de lo que se reflejó por la global es la absorbida. Exacto. Bien. Mostráselo ese término, para que se acostumbren Sí, a ver RG por 1 menos alfa, todo el término completo. RG por 1 menos alfa es radiación absorbida, es lo que calienta el suelo, exacto. Radiación absorbida, bien. Hablamos 2 minutos de lo que es caracterización de cada uno de los meteoros que veamos. Vamos a ver, Martín ya les nombró algunos ejemplos en la clase pasada con temperatura, por ejemplo, pero vamos a ver cómo se caracteriza la radiación, o sea, cómo en esas tablas, en esas estadísticas que nosotros les mostrábamos, ¿qué consideran para dar valores de radiación? Bueno, principalmente va a depender del paso de tiempo que tomemos. Acá tenemos... Bueno, en principio tenemos una variable que es continua y discontinua. Claramente es discontinua porque hay momentos del día en que no tenemos radiación. En verdad, depende de qué radiación estemos hablando. En este caso es radiación global, ¿no? Esto es un gráfico de radiación global, como dice acá, en Castelar el 1 de agosto del 2020 y en Castelar el 12 de agosto de 2020. La radiación global en este caso es discontinua en un día. ¿Por qué? Porque hasta las 8, bueno, no sé, 8 y 10 no había radiación global. ¿Por qué? Porque era de noche. Y acá tenemos el efecto de la atenuación por las nubes, ¿no? Los picos y valles que tenemos acá. Acá había una nube grande, acá. Entonces, en primer lugar, es una variable que es discontinua. Por lo cual, ¿les parece lógico que para caracterizar la radiación, por ejemplo, de cualquiera de estos 2 días, y acá les pido que alguien abra el micrófono para ver si vamos entendiendo lo que es caracterizar? ¿Les parece lógico que yo, como caracterización de la radiación diaria, haga un promedio o una suma? ¿Qué me dicen? ¿No me dicen nada? ¿Se entiende la pregunta o alguien no la entendió? Por ahí la planteé mal, no sé si quieren que repregunte. Bueno. Lo mordió un tiburón al de arriba. Sí. Lo que les quiero decir con continua y discontinua es continua es cuando la variable está presente físicamente todo el tiempo. Por ejemplo, temperatura tenemos todo el tiempo, sí. Puede ser negativa, positiva, pero temperatura hay. La radiación es discontinua. ¿Por qué? Porque como vemos en el gráfico hay momentos, en este caso la radiación global, porque si agarramos radiación terrestre, no, radiación terrestre todo el tiempo hay. Pero radiación global, por ejemplo, en este caso tenemos, durante la noche no tenemos radiación, entonces es discontinua. Si yo como característica del día, como caracterización del día, hago un promedio de todos los valores de radiación que mido, el promedio me va a dar un valor por acá, o en este caso por acá, no sé, o más bajo incluso porque tengo más horas de noche que de día en agosto. Entonces, en este tipo de variables, el promedio en un día no es oportuno, al menos en los usos tradicionales. Quizás haya algún uso que sí, yo creo que no, pero bueno. ¿No se podría acotar una franja horaria? ¿Cómo?
¿No se podría acotar a una franja horaria? No se me ocurre la utilidad, pero podría ser. En términos meteorológicos, lo que se hace en un día es sumar la radiación. La radiación es acumulada en el día. Entonces, si yo tengo ahora vamos a ver, ¿no? Un radiógrafo, un radiógrafo, que yo puedo ver en distintos lapsos de tiempo cuánta radiación medí. Si yo sumo la radiación, estaría cuantificando de una manera más lógica que promediar. Por eso, en paso diario, lo lógico es hacer una suma, es acumulativo la caracterización. En paso semanal ya puede ser una suma o promedio, porque, por ejemplo, si yo el valor de cada día es una suma, supónganse que estas barras representan el acumulado en un día, el acumulado en otro día, el acumulado en otro día, en otro día, en otro día. Quizás me sirva saber, sí. Déjame que les aclare un cachito. Sí. ¿Recuerdan que lo que yo le dije a los chicos que lo comparé como si fuera con el caudal instantáneo, que era por unidad de superficie, por unidad de tiempo? ¿Se dan cuenta? Fíjense en la de arriba cómo cambia, ¿no? Cómo varía, que tiene subidas, bajadas, es como que es una canilla que va alargando agua e infinitesimalmente va cambiando. Entonces, a trabajo de nivel diario, lo lógico es decir, a mí qué es lo que me interesa saber. Y bueno, ¿cuánto caudal tuve de esto durante esta magnitud de tiempo que es la unidad diaria? Si la unidad, digamos, de trabajo por el detalle que yo necesito fuera de menor tiempo, por ahí valdría lo que dice el alumno, que trabajarlo en términos horarios, ¿no? Y por ahí podría llegar a ser o una acumulación o un promedio horario. Bueno, habría que ver qué es lo que uno necesita para caracterizar. Pero a nivel diario como unidad, teniendo en cuenta las interrupciones que dice Ariel en determinado lugar, que el sol sale y se pone, lo que sale más a la luz es decir, bueno, ¿cuánto acumulé de este caudal radiante durante este día desde que salió hasta que se puso el sol? Por eso la integración o la suma diaria, ¿no? Después, a través de los días, puedo hacer otro tipo de análisis, o seguir acumulando o empezar a promediar. Normalmente ya después lo van a ver con la lluvia, es bastante parecido. Lo lógico es integrar, sumar, meteorológicamente hablando, y después pasar a promediar en términos climáticos, pero lo seguimos con lluvia. Bien, entonces bueno, acá era lo que seguía en la diapositiva. En paso semanal, mensual o anual, sumamos en una semana, en un mes o en un año, podemos sumar o promediar, como dijo Ángel, y ya en términos climáticos, son promedios. O sea, si yo en este año, en 2020, en agosto, hice la suma de la radiación de cada uno de los 30 días que tiene agosto, si quiero caracterizar con el agosto del 2021, el 2019 y toda una serie de años, ya a través de los años hago un promedio, que sería la radiación media mensual de agosto. Eso tengan en cuenta. Bueno, van a ver algo parecido en lluvia y después en las otras variables quizás haya matices porque otras son continuas, otras variables. Instrumental, muy cortito. Les presento el heliofanógrafo que mide heliofanía efectiva, o sea, qué cantidad de horas de radiación lumínica directa llega a una superficie. Y esto funciona de la siguiente manera. Esta esfera es una esfera de vidrio macizo que actúa como una lupa. Alguien habrá visto o alguien habrá usado una lupa para prender un papelito, un fuego, un papelito. En este caso, lo que permite esta lupa esférica es que, sin importar de dónde venga el rayo de la radiación, siempre va a enfocar, va a actuar de lente y va a enfocar el rayo en esta parte, en esta hemiesfera que tiene acá atrás, donde está colocado este papel verde que se ve acá. Y ese papel verde, a medida que va incidiendo el rayo concentrado por la lupa esférica, va a ir quemando ese papel. Entonces yo lo que voy a ver es una faja, ahora les muestro la figura, con zonas quemadas y zonas sin quemar.
Esto, bueno, es una foto, pero bueno, fíjense, la faja esa que yo les decía, esta es la faja verde. Estas zonas son las que están quemadas. Entonces yo, contrastándolo con una escala que está en horas, cada una de estas entre líneas completas es 1 hora, por lo cual la línea incompleta es media hora. Yo puedo decir, de acuerdo a cómo fue quemando la lupa el papel, puedo decir cuántas horas hubo sol. Por ejemplo, en esta faja, que es de una estación agrometeorológica de Santa Catalina, que del 5 de agosto de 1997, una estación que estaba en la facultad, en la sede de Bosque, podemos medir que acá quemó media hora, acá quemó un poquito media hora, un poquito menos de media hora, que sumado a este poquito menos ya podemos contar 1 hora. Acá más o menos 1 hora más. Este pedacito con estos pedacitos podemos contar media hora, con esta media hora es 1 hora más. Estoy haciendo un cálculo más o menos, ¿no? Acá tenemos 1 hora y media más, con esta media hora más tenemos 2 horas. Y acá vamos a redondear a 1 hora más. Acá entonces en este día de agosto la heliofanía efectiva fue de 6 horas, según mi cálculo. Es subjetivo también porque la escala no es muy fina. Pero lo que sí es interesante es que sepan cómo funciona un poco el instrumento. Con un ojo de observador eran 5,4 horas, pero bueno, no importa. 5,4, estuve bastante bien. Le pifié por el 30% sería. Bueno, sí, quizás fue mucho el pifie, pero bueno, así funciona entonces este instrumento. Y después tenemos sensores de radiación ya. Radiación en términos de energía, no radiación lumínica como es el heliofanógrafo. Como duración de luz. Tenemos instrumentos convencionales. Esto es un radiógrafo porque en esta parte de acá, como le dijo Martín, todo lo que termina en grafo, aparte, o sea, mide y grafica. Acá adentro hay un tambor con papel que va girando de acuerdo a cómo pasan las horas del día y va graficando la variación de la variable. En este caso la variable es radiación. Y fíjense que, a ver si tengo otra foto, fíjense adentro, bueno, acá adentro hay telarañas, pero porque, bueno, no debería haberlas. Pero fíjense que hay una placa blanca y dos placas blancas y otra placa negra. Blanco y negro absorben y reflejan de diferente manera. Esa absorción y reflexión diferencial hace que algunas placas calienten más y otra caliente menos. O sea, la placa blanca calienta menos que la negra. Y como son placas metálicas, la que más se calienta se dilata. Y el instrumento lo que hace es aprovechar esa dilatación diferencial, producto de la absorción diferencial de radiación, para generar un movimiento que a través de un sistema de palanca se transmite a una pluma y la pluma grafica en el tambor. ¿Qué les tiene que dar de esto? Que el radiógrafo funciona con un elemento sensible que son las placas blancas y negras. Esas placas blancas y negras tienen calentamiento y dilatación diferencial y esa dilatación diferencial es lo que se transmite como movimiento a la pluma que grafica. No más que eso, no le vamos a exigir más que eso de conocimiento en esta materia. Al que le interese haga la carrera de observador meteorológico, son 2 añitos y bueno, y sean felices con eso. Y después tenemos sensores electrónicos, que me voy a parar en esta. Tengo más diapositivas, pero no me parece que sea. No voy a seguir con más. Sensores electrónicos tenemos de 2 tipos, fotovoltaico y termopílicos. Los fotovoltaicos son económicos, dentro de todo económicos. Aclarar una cosa también, Ari, que sí, lo que venías mostrando anteriormente era medio lo histórico, digamos, ¿no? Lo pasado, y esta es la modernización, lo que se utiliza actualmente. Fue la evolución de este tipo de instrumental, ¿no? Sí, por eso acá les dividí entre convencionales y electrónicos. Obviamente sí. Está bien, pero más allá de convencional y electrónico, ¿cómo que se llama? También se han ido modernizando en ese camino, ¿no? Porque
vos fíjate que los termopílicos tienen más o menos el mismo principio de funcionamiento, aunque se hicieron electrónicos, ¿no? Sí, sí, digamos, los electrónicos obviamente los elementos sensibles son electrónicos y no mecánicos, como era el caso del ejemplo anterior, y la parte grafo de estos instrumentos electrónicos los hace un adquisidor de datos, una computadora y una pantalla que grafica. No tiene Claro. una pluma con tinta ni papel, obviamente. Y ya no hay piezas móviles. Exactamente. Entonces los fotovoltaicos son económicos, la respuesta es rápida y censan en un rango entre 200 y 1100 milímetros de longitud de onda. Y los termopílicos son más costosos, en general se utilizan como sensores patrón de otros instrumentos. Tienen un pequeño retraso, que ahora les digo dos palabras de por qué. O sea, no captan rápidamente la variación de radiación y censan mayor espectro. Más o menos el rango inferior es 200, pero el rango superior no recuerdo si no llegaba a más de 2500, si no me equivoco. El fotovoltaico, el elemento sensible, es una juntura de dos elementos químicos que cuando incide la luz emiten mayor o menor voltaje o mayor o menor corriente que después se transmite en voltaje. Los termopílicos son elementos electrónicos que son sensibles al calor. Por eso la respuesta un poquito más retardada. Porque para que ese elemento sensible se caliente, tiene una inercia por el propio material, por la masa del material, que en términos de fotones, este no lo tiene, la reacción es más rápida. El que quiera saber... El termopílico directamente es una resistencia de platino. No, me parece que no, Ángel. Sí, son termocuplas, Ariel, de rápida respuesta. Están puestas bajo las placas blancas y negras, sí. Está bien, Sí, pero son sensores de temperatura lineales, muy lineal. Termoresistencia. ¿Cómo? Que una termocupla no es una termoresistencia, son precisamente dos, es una juntura, por eso cupla, y lo de pílico es porque son pilas de esa juntura que se ponen en pila para que el efecto se magnifique, porque si no una sola emite poca señal. Pero no es termoresistencia, me parece. Si querés hay de los dos tipos. Hay algunos que tienen termocupla bajo las placas blancos y negras y hay otros que tienen directamente termoresistencia de platino. Que tienen inclusive las PT1000 o qué sé yo, que son muy chiquititas ya. Hay de los dos ensambles. Pero básicamente lo que hacen es medir con muchísima precisión temperatura, ¿no? Bajo placas blancas y negras. Claro, y el otro en la juntura lo que tienen es un fotodiodo, de ahí directamente responden al impacto del fotón. Exacto. En términos constructivos son un poquito diferentes, pero bueno. Por ejemplo, la diferencia que tiene es que los termopílicos tienen una esfera de cristal, que muchas veces es doble esa esfera para mantener un aislamiento térmico y que no afecte la medición, la temperatura, ya que se basan en la temperatura. Así que bueno. Esto es lo que les tenía que contar. Pasamos al ejemplo de ejercicio, que es lo que les quería mostrar. Y el ejercicio que les propongo, yo no recuerdo si este ejercicio creo que lo redactamos nosotros. No está en la guía, pero la idea es que empiecen con este y después pasemos a alguno que yo les puedo recomendar de la guía para que hagan. Fíjense, les estamos proponiendo calcular la radiación global para el día 15 de septiembre de un año en particular, en una localidad que está a 37 grados, y fíjense que acá dice menos 37 grados, o sea que ustedes van a saber qué latitud es, si es norte o sur, y considerar que ese día estuvo nublado durante 5 horas. Acá les dejo la ecuación que tienen que usar para la radiación global, que es la que le puse en la filmina hace 10 minutos cuando les conté radiación global. Después tienen que considerar para el mismo día y localidad que la superficie del suelo reflejó 95 Langley día. Con eso van a calcular el albedo. Obviamente van viendo que esto está todo encadenado. Si no resuelven bien la primera parte, no van a resolver bien la segunda. Y acá les propongo la ecuación.
considerando que la superficie referida, o sea, la superficie a la que le estoy haciendo referencia, presenta un coeficiente de emisividad de 0,86, ese coeficiente de emisividad era este que yo les decía acá en la ecuación de radiación terrestre, y una temperatura de 18 grados centígrados, calcular la radiación terrestre, utilizando esta ecuación. Acá tienen la constante que yo les decía que era una constante la constante que se utiliza para equivalencias de unidades. Y por último, considerando que la atmósfera devuelve el 50% de lo que emite la Tierra, calcular radiación neta. Fíjense que el paso a paso les está contando, o ustedes lo que van a hacer es, en términos matemáticos y de fórmula, prácticamente es un ejercicio de física, van a ver todo lo que yo le dije en teoría. En la teoría van a empezar con la radiación astronómica y van a ver, de acuerdo a todas estas características, qué radiación neta terminan teniendo en la Tierra, en el suelo, ¿no? Así que les dejo esta filmina en pantalla como guía, porque tienen todos los datos necesarios para resolver este ejercicio. Les doy, son y 36, menos 10, me parece que es buen momento, son casi 20 minutos para que, perdón, casi 15 minutos, para que aunque sea empiecen, menos 10 nos juntamos y vemos qué hicieron. En la filmina siguiente está resuelto, pero me interesa que ustedes puedan empezar a ver cómo utilizan las tablas, por ejemplo. Acá van a empezar a usar fuertemente las tablas de heliofanía, de radiación astronómica, y bueno, tablas creo que no mucho más. Así que bueno, les propongo eso. En 15 minutos empezamos a poner en común el ejercicio. Igual yo voy a estar acá. Si alguien va teniendo alguna duda, lo vamos viendo. Voy a salir de la pantalla para que les quede ahí, me quede el chat a la vista por si hay alguna duda y los vamos resolviendo. Y después, bueno, discutimos eso y prácticamente va a quedar una hora hasta las 10 de la noche yo les voy a ir proponiendo ejercicios de la guía para que vayamos haciendo entre todos. Empiecen ustedes a hacerlo y lo vayamos discutiendo y lo interesante es esto que con esa discusión van a ir saliendo conceptos que se van a sustentar con la teoría. Ahí una pregunta, entiendo que ya la respondiste, ¿no, Ángel? La de Hernán a las 20:08. Sí, en términos generales sí, lo mencionamos. Hace algún comentario más si querés, pero está contestada, digamos. Bien. Porque él, en términos climatológicos, todo lo que sea luz onda corta, todo lo que sea térmico onda larga, pero bueno, ahí le quise aclarar de que depende de contra qué lo estemos contrastando, ¿no? Bien. Una aclaración con respecto a instrumental. Hay una presentación, o sea, antes que instrumental era una clase completa, hace un par de cuatrimestres decidimos poner un poquito en cada meteoro, si se quiere, para no tomar una clase por eso solo. Y hay apuntes y nosotros, tanto Ángel como Martín y yo, siempre estuvimos relacionados con la parte instrumental por el trabajo y algo le podemos mentir. Si a alguien le interesa en particular, avise y lo charlamos, y si no lo sabemos, tenemos idea a quién dirigirnos. Bueno, perfecto, gracias. Ahí está. Ahí queda entonces el ejercicio en pantalla. Vayan haciéndolo y si surgen dudas, preguntan.
Ahí te respondo, Facundo. Fíjate, a ver, Nico está respondiendo, a ver si alguien le puede responder, mejor, así vamos haciendo un ida y vuelta entre ustedes. Bien, interpolar. ¿Qué sería interpolar en este caso? Exactamente, regla de 3 simple. Tal cual, es un valor que tenés, conocés dos valores, para sacar uno en el medio, usás la variación entre ellos. Tengan en cuenta que este tipo de cosas se puede hacer con variables lineales, de variación lineal. Si no varían linealmente, no es correcto interpolar. Pero bueno, nosotros vamos a usar mucho interpolación. O sea, en definitiva, teniendo, en este caso que es 36 y 38 y 37 está en el medio, la interpolación no es más ni menos que un promedio. En este caso porque está equidistante el 37 tanto de 36 como de 38. Si tendríamos el valor de 35, de 38 y necesitamos sacar el 37, ya no sería un promedio porque el valor 37 está más cerca de 38 que de 35. Eso. Consulta, Ariel, ahí en el tercer punto que dice el coeficiente de emisividad, ¿lo tomamos a la constante de Stefan como 0,86 en vez de 1? Y discúlpame, no escuché la primera parte de la pregunta. En el ejercicio 3, que dice coeficiente de emisividad de 0,86, en la parte de Sí, la emisión de radiación de la Tierra, sí. la constante de Stefan lo tomo como 0,86 en vez de 1. Claro, sí. O sea, es la constante emisividad. Ese cuerpo no emite el 100%, emite el 86%. Listo. No es la constante, es el coeficiente de emisividad. Ah, Claro. La constante es constante, es ese 823, ese es el mismo número siempre. Lo que Está cambia bien. es el coeficiente de emisividad, que yo les dije que para el cuerpo negro teórico era 1 y Claro. para los cuerpos grises otro valor un poco menor a 1. En este caso propone que sea 0,86. listo. No, la constante entonces es la del medio, no, me equivoqué yo, listo. Gracias. Sí, Exacto, sí. la constante es ese 0, La constante es esa. 8,23 por 10 a la menos 11. Listo, gracias. Y ¿No? ¿Por después qué? fíjense la temperatura a la cuarta, cómo la toman. Lean las unidades en que está la constante y van a ver cómo tienen que tomar esa temperatura, en qué unidades.
Bueno, chicos, son y 52. ¿Quieren empezar a compartir algo de lo que pudieron hacer? Bueno, yo en el último que charlamos, donde dice, considerando que la temperatura referida presenta un coeficiente de emisividad de 0,86 y una temperatura de 18 grados centígrados, calcule la radiación terrestre. Sí. Ahí yo, el sigma ya está dado, o sea, es 8,23 por 10 a la menos 11 calorías sobre centímetros cuadrados sobre Kelvin en minuto, que vendría a ser un Langley minuto, ¿no? Así que ahí reemplacé. En el coeficiente puse 0,86. Sí. El sigma puse el sigma que está. Sí. En la temperatura puse 298 porque le sumé a los 18 centígrados los 273. Sí. Transformarlo en Kelvin, y eso lo elevé a la cuarta. Bien. 291 te da igual. Bueno, así que esa parte es la única que no está relacionada con los anteriores. Así que si querés decirme cuánto te dio. Sí, lo único que me equivoqué en la cuenta y no puse a la cuarta. Espera que ya te digo. Ah, bien, bien. Es 291 la cuarta tiene que ser. 298 a la cuarta tiene que ser. Sí. Exacto. 298. 298 a la cuarta. Sí, pues 273 más 18, toda la cuarta. 291 me da por eso decir. Me da 5,58 por 10 a la... por 10 a la menos 8, ¿puede ser? ¿Qué cosa? ¿Toda la cuenta? Sí. No. A ver. 5,58 por 10 a la menos 11. Eso es lo que capaz que lo hice mal. Justo no me anda la calculadora científica. A ver si llego ahí. El exponente de la cuarta te dio mal porque es 291 igual. 18 más 273 es 291. Sí, 291. Y bueno, sí. Bueno, igual da un número más chico, creo que da 55, algo, pero no sé. Tengo que hacerlo de nuevo. La cuenta sería 0,86 por 8,23 por 10 a la menos 11 por 2,91 a la cuarta, ¿no? Sí. Bien. 0,5075 puede ser. No, a mí me dio más, pero mirá, no tengo, la calculadora se me palmó y con el celular no lo puedo hacer. Si alguien puede... 0,57. ¿Todo el todo? Yo hice, a ver, mira. 0,86 23 por 10 a la menos 2,91 y eso me da
0,5075. Ah, sí, ahí también alguien dijo a mí también, sí. Bueno, eso les da la emisividad. La emisividad, sí. Bien. Listo, bueno, eso queda ahí. Díganme, me parece muy bajo igual. Empecemos igual ahora con el primer punto. Total, este era aislado, no sirve para el último solamente. No toma datos de los anteriores. ¿Están integrando por el tiempo, Ariel, por la cantidad de minutos o no? Exacto, justo levanté la mano por ese motivo. Miren que Fíjense. estamos pasando de minuto a día. ¿Cuántos minutos hay en un día? Con razón me daba tan bajito. Ah, claro. Me perdí. Ahí lo que dijo Ángel es que esa cuenta, tal cual como lo hicieron, las unidades que le da es calorías centímetros cuadrados minuto. Claro. Y ¿Qué sería el Langley minuto? Multiplicar por 1440. Claro, Díganme el por Langley qué. minuto, pero ustedes vienen arrastrando el Langley día. Claro. Tienen que multiplicarlo por la cantidad de minutos que tiene el día. Claro. Es 60 por 60. Sería 700. 720, algo así me parece que me daba. Lo tengo en la otra filmina, pero quería empezar con el primer punto. No, Ariel, 60 por 60 es 3600. Acá hay que multiplicar 60 por 24. 60 por 24, perdón, sí. Por eso, 0,507 por 1440 y me da 730. Está bien. Ahora sí me gustó más. Bien, bueno, empecemos entonces con Ariel, con el primer punto. Ariel, los anteriores no los hice porque yo justo salí un poquito porque tuve que hacer una cosa. Así Bueno. que los dos anteriores no los hice. ¿Quién lo hizo? ¿Alguien lo hizo? Yo lo hice, pero no sé si alguno quiere participar. No escuché. A ver, de esta ecuación lo primero que tienen que hacer es radiación astronómica para el 15 de septiembre a 37 grados de latitud sur. ¿Cuánto les dio eso? 656. Bien, a todos les dio eso, todos buscaron en la tabla, es fácil, entrás por fecha y por latitud. Y como pasó en este caso, tenían que hacer la interpolación entre 35 y 38. Y en el enunciado dice el día 15 de septiembre, por lo cual el dato de la tabla sale directo. Si hubiera sido otro día, también tenían que interpolar por fecha. Tenganlo en cuenta ese para otros ejercicios. En este caso el dato salió directo porque la tabla, como les dijo Ángel, todas las tablas están referidas al día medio del mes. Si hubiera sido que yo les pedía para el día 10 de septiembre, tenían que interpolar entre el 15 de septiembre y el 15 de agosto. O sea, la interpolación era doble. Bien, 656 Langley día. La radiación astronómica para ese día y esa latitud. ¿Qué otro dato necesitaban sacar para aplicar esa fórmula? La heliofanía relativa. Bien, heliofanía relativa. La teórica, ahí me adelanté, pero bueno, la heliofanía teórica astronómica para el 15 de septiembre y 37 latitud sur sale de tabla, muy similar a la forma de obtenerlo de la radiación astronómica y es 11,8, ¿todos se encontraron en eso? Sí. Sí. Si alguien se va quedando y tiene una duda, pregunte. ¿Y la heliofanía relativa qué cuenta hacen? La efectiva sobre la teórica astronómica. Bien, ¿y la efectiva cuánto es? 5 horas.
6,8 dividido 11,8. ¿Por qué 6,8? Y no 5 como dijo el compañero. Claro, porque hubieron 5 horas de nubosidad, por eso. Exacto, es el complemento. Tenés razón, sí, me equivoqué yo. Sí. No, está bien. Si estuvo nublado 5 horas, la heliofanía real fue 11,8 menos 5. Claro, por eso lo hice mal. Bueno, ¿cuánto daba entonces la heliofanía relativa? $0,57. Bien. En la resolución, ahí está, 0,57. 0,576, la cantidad de decimales la van manejando ustedes. Fíjense cómo nos vamos de... Acá hay algo que está mal. La heliofanía teórica astronómica tiene unidades. ¿Es 11,8 qué? ¿Me escucharon? Horas. Exacto, la heliofanía teórica astronómica y la heliofanía efectiva tienen unidades y es hora. Lo que no tiene unidades es la heliofanía relativa, que es 0,576. Bien, ¿cuánto les dio entonces la radiación global de acuerdo a estos dos datos, ¿no?, que ustedes van a usar? Que sería 6,56. 325,9 o 326. Perdón, 326 Langley día, bien. No sé por qué no me aparece el menú de... Bueno, no importa. Ahora dice, considere para el mismo día y localidad, o sea, 15 de septiembre, 37 latitud sur, que la superficie del suelo reflejó 95 Langley día. Calcule el albedo. ¿Qué cuenta hicieron? Esta es fácil. Fíjate, Ari, no estás en pantalla completa o apretá Alt y Tab. Bueno, tampoco para tanto. Ahí estás vos. Ahí no otra vez más. ¿No sería ¿Ahí está en 95? pantalla completa? Sí. Sí, se te ve la barra, por eso no ves las herramientas para dibujar. Sí, pero no sé por qué, porque está en pantalla completa. Está bien ahí. Bueno, no importa. Bueno, entonces, ¿cuánto les da al albedo? ¿Cómo lo calcularon? 95 dividido 326. Bien. ¿Cuánto les da? 0,71. $95 dividido 326, ¿no? A mí me dio 0,29. Sí. A mí también, por eso volví a calcular, porque me parecía, a ver, digo, por ahí hice algo mal. 95 Langley día, que Pero es... no hay que restarle el 1. No, O sea, a mí me dio 0,29 y después pasé el... está bien, pero el restarle el 1 es lo que se aplica como factor de atenuación en la fórmula radiación neta para calcular la radiación absorbida que les comentaba Ángel. En este caso el albedo es radiación reflejada sobre la radiación incidente. La reflejada es lo que dice acá, 95. Y la incidente es la radiación global, la que calcularon antes. Es directo. ¿Se entendió? No, igual no hay, o sea, la fórmula de albedo, el alfa es radiación reflejada sobre incidente. Cuando hacemos 1 menos alfa, lo que estamos viendo es lo que queda, que es el complemento que vos sacaste. Y eso es lo que después vamos a multiplicar por la radiación global en la ecuación de radiación neta.
¿Está? Sí, gracias. Bien. El cuarto punto ya lo habíamos calculado. Alguien le dio 730, yo quizás a mí me dio un poquito menos porque fui acumulando los decimales, o al revés, por ahí ustedes acumularon los decimales, pero dan ese orden, ¿no? 720, 730. Sí, sí. Bien. Okay. Y como, bueno, lo que a mí me había faltado decirle, que la multiplicación, como estaba en minuto y veníamos hablando en día, faltaba multiplicarlo por los minutos que tiene un día. Y después dice el último punto: considerando que la atmósfera devuelve el 50% de lo que emite la Tierra, calcule la radiación neta. Entonces, la radiación neta, esta es la fórmula que yo les había mostrado. Acá sí ponemos 1 menos alfa, o sea que vamos a hacer, la cuenta es 326 por 1 menos 0,29 más la contra radiación atmosférica, que en este caso va a ser la incógnita que nos viene quedando, menos la radiación terrestre, que es 720,8. ¿Y la contrarradiación atmosférica cuánto es? 365. No escuché. 365,4. Bien. 360,4 dijiste. 65. Bien, porque a vos te había dado 730, bien. Pero es lo que dice acá, dice que si te dice la atmósfera devuelve, eso ahí está hablando de, cuando dice atmósfera devuelve, nos está hablando de contrarradiación atmosférica. Y te dice que devuelve 50 de lo que emitió la Tierra, o sea que devuelve el 50% de estos 720 o 730. Y ahí salen los 365 que dijo el compañero. ¿Cuánto le da la radiación neta? Sabés que no sé quién es el que está hablando, porque no tengo el chat, pero empezás a hablar y se corta. Al menos yo lo estoy escuchando así. Hola, hola, hola. No sé si me hablabas a mí o a otro, pero 55. No sé si alguien dijo algo, pero se corta siempre que empieza a hablar, no sé por qué. Yo tengo este resultado, menos 128,94, ¿está bien? A mí me dio menos. ¿Cómo? A mí me dio menos 133,94. Está bien, está cerca de eso, porque yo estoy usando 720 y si usás 730 da un poquito más. Pero está bien. ¿Y qué significa este menos? En términos físicos, ¿no? En términos de radiación. Pues puede ser que hubo más salidas que entradas. Exactamente. Fue un día bastante nublado porque de casi 12 horas, casi la mitad del día estuvo nublado, por lo cual atenuó mucho la entrada de radiación, la propia nubosidad. La superficie reflejó un 30%, que es bastante. Y bueno, después tener los términos contra radiación y radiación terrestre. Toda esa ecuación, todo ese balance, entiendan la radiación neta como un balance de radiación, da negativo, por lo cual, como dijo el compañero, se perdió más radiación de la que se ganó. A partir de la clase que viene van a ver que esto afecta, o sea, la radiación neta afecta directamente el enfriamiento o el calentamiento del suelo. Y ya van a ver cómo relacionar un valor negativo o un valor positivo de radiación neta.
¿A alguien le quedó alguna duda? ¿Abre el micrófono? Yo querría saber cómo reemplazaste en el paréntesis de la última ecuación, donde dice coeficiente de radiación atmosférica. ¿Qué valor utilizaste o con qué reemplazaste acá? CRTA no es coeficiente, es contra radiación atmosférica, significa. Ah, claro. Te lo escribo acá, a ver si me sale. La ecuación quedaría así, mirá. A ver si me sale acá, lo escribo, así lo uso de pizarrón. Dale. O agrego otro. Vamos a ponerlo acá. Radiación global, habíamos dicho que era 326. Amplía la pantalla, por favor. ¿Ahí está mejor? Sí, ahí se ve bien. Bien. Radiación global es 326. A esto Sí. lo voy a multiplicar por 1 menos el albedo. El albedo era 0,29. Y 9, sí. A esto le voy a sumar, si yo desarmo este paréntesis de acá, Sí. le sumo la contrarradiación atmosférica. Que la contrarradiación atmosférica, según esta parte del enunciado, es la mitad de la radiación atmosférica. De la radiación terrestre, perdón. O sea que es la mitad de esto. A mí me dio 360, a ustedes le dio 365, creo. Claro. Vamos a poner 360 redondo. Y a eso le resto la radiación terrestre, que la radiación terrestre es esta de acá. Perdón. Entonces a eso le resto menos 720,8. Háganla de vuelta en base a esto, a ver si da bien. Por ahí tengo algo mal, igual no duden de todo. Vamos a hacerlo con la calculadora. Sería 326 menos... bueno, acá no hay paréntesis, así que vamos a hacer primero. Bueno, 326 menos 0,71, ¿no? Es la resta. Perdón, me equivoqué. Es 326 por 0,71 más 360 menos 720. Ahí están los 128. Bueno, me dio mal decimal porque, por lo que le decía, por ahí en la otra cuenta arrastré otros decimales. Pero esa es la cuenta de la que sale. ¿Se entendió? Sí, sí, ahora sí. Gracias. Bien, me alegro. ¿Alguna otra duda? No, por ahora. Bien, les propongo entonces de la GTPA1, que es la que les estaba mostrando. No la tengo acá, no sé si vos la tenés a mano, si no la busco, Tincho, no te hagas drama. Vamos a una cosa. Perdón. No, si tenés la guía de trabajo práctico ahí a mano para compartir pantallas, si no la busco, no te hagas drama. Sí, ahora te lo comparto. Dale, yo dejo compartir. La GTP1 sería como la guía anexa que era antes. Exacto, lo que pasa que ahora se amplió la cantidad de ejercicios porque sumamos ejercicios de los antiguos parcialitos, de parciales, de las propias guías anexas. Juntamos todo y por tema. Y no son de carácter obligatorio, es para que ustedes se entrenen. De ahí sale la gran mayoría de las cosas que tomamos. Y si ponerle que las hago y se las puedo mandar para corregir o eso no se puede. Sí, sí. Listo, gracias. La idea es que las hagan y que planteen las dudas. Ahí se ve, Ari. Sí, fíjate, me anoté el ejercicio 53. Bien. Es una de las últimas páginas, si no es la última, es la anteúltima. Ahí lo tenés. Bien. Lo pinto. Fíjense lo que dice ahí. La radiación reflejada por un cultivo fue 152 Langley día. Calcule el albedo del cultivo.
sabiendo, y le dan la fecha y la latitud, ahí fíjense que les está diciendo 39 latitud sur, tiene otra notación. En vez de poner menos 39, le puso 39 latitud sur. Eso ténganlo en cuenta. Y les da la heliofanía efectiva. Vayan haciéndolo, estamos acá para consulta. Fíjense que de adelante para atrás, de atrás para adelante, las ecuaciones son siempre la misma y el tema es saber cuál es la incógnita y ir despejando. Vayan planteándolo y lo vamos viendo. Ahí lo puse en el chat. Gracias.